bienvenidos a un nuevo episodio, el número 5 en esta segunda temporada. Esperemos que les esté gustando muchísimo. Y para empezar, Sol, ¿cómo estás? Bien, aquí probando la cámara de la computadora, que no sé si la vaya a seguir usando, pero a ver qué tal. Es el experimento del día de hoy. ¿Cómo van tus lecturas? Bien, retomando todas estas lecturas que había comenzado, pero que no había terminado, entonces estoy ahí poquito a poquito. Ahorita estoy con el proceso de Kafka, que lo acabo de retomar, y quiero leer después del proceso, quiero leer un libro que se llama Aquellos años del boom, de Xavi Allen, que habla sobre la historia del boom latinoamericano, ya que Morita nos pidió que de favor tocáramos ese tema en uno de los episodios del podcast. ¿Ves, Morita? 11-11 concedido. Fíjate que yo empecé ya con Madame Bovary porque prometí en el episodio pasado que iba a empezar y que lo iba a terminar. Y aparte estoy leyendo un libro que se llama Las aguas rebeldes, pero es del Puck Ediciones. No sé si soy yo o si es el libro, pero cada que lo empiezo a leer me duermo. O sea, sí, de plano. O sea, no hay otra cosa que pase más que dormirme. Pero como empecé una lista de los libros que tengo desde hace más tiempo y estoy leyendo de los más antiguos hacia adelante, ese era el siguiente en mi lista, así que lo voy a terminar porque lo voy a terminar, aunque me tome 48 horas de sueño seguidos. Te lo juro que leo un capítulo y me duermo una hora, leo otro capítulo y me duermo media hora, pero siento que me pesan los párpados, o sea, es muy difícil. Pero bueno, ahorita ya llevo 100 páginas de 400, así que creo que lo puedo terminar. Sí, poco a poco, tengo la esperanza. Y estoy con Madame Bovary de nuevo. Y pues con la lectura del mes, que es La mujer justa. Yo creo que al final del episodio puedes platicar un poquito de qué va el libro. Y pues ya. Es todo, no tengo nada más que añadir en este momento. Pues bien, entonces nos vamos al otro lado del estudio para empezar con el tema. Claro que sí. En la historia de la literatura hemos conocido muchos libros que nos han gustado muchísimo, incluso nos han llegado a cambiar la vida. Y aquí les hemos hablado de algunos de estos títulos. Pero hoy vamos a dedicar un capítulo a hablar de aquellos libros que fueron creados o fueron empezados a crearse en situaciones nada comunes, y estos son libros que se escribieron tras las rejas. Ese va a ser el tema de hoy y empezamos con Elisa. ¿Alguna vez han leído completo El Quijote? O más bien, El ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha. Ya bien igualada, siempre hago estas cosas. Antes no le dije, este güey, ¿cómo se llama? Bueno, pues este libro fue publicado en 1605, pero empezó a escribirse desde 1597. Miguel de Cervantes y Saavedra lo metieron a la cárcel en ese año y él pide a los guardias que por favor le den el recado de escribir. Esto porque él le quería escribir al rey para explicarle su situación. Lo habían metido a la cárcel por apropiarse de dinero público. Entonces, como se iba a tardar él escribió la carta. Entre que fueran y le entregaran y en que le regresaran la respuesta, se iban a tardar un poco de tiempo. No es así de fácil como por Zoom. Así que él vuelve a pedir el recado de escribir, pero esta vez para comenzar a escribir una historia que traía ya tiempo rondando su cabeza. Y esta es El ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha. Y en muchas partes de España pueden ver menciones a Don Quijote, a Miguel de Cervantes, pero hay una específica que es la cárcel donde él estuvo y donde dio inicio la aventura de Don Quijote y Sancho Panza. Antes de esto, Miguel de Cervantes, oye, como que ya tenía problemas ese hombre, porque no es la primera vez que está en la cárcel. Ya había estado 5 años encarcelado antes de esa ocasión. ¿Y tú ya leíste El Quijote, Sol? Lo empecé a leer en la secundaria, luego volví a... No, más bien, en la secundaria sí lo leí, pero lo leí, ya sabes, de esas
No sé ni Sí, siquiera sí. si sea la versión completa o la versión que De debería de haber leído. escuela. Sí era un poco gordo, pero son de esos libros que no los aprecias así al 100%. Y lo que sí es que, no sé si sabías que Carlos Fuentes lo leía todos los años en Pascua, era el libro que escogía para leer, El No, no Quijote. tenía idea. Yo la Ahora verdad, que ya volvió mi amor por Carlos Fuentes, lo noté el otro día en tus historias de Instagram. sí. Pero la verdad es que, o sea, yo así, siendo honesta, es un libro que yo siento que jamás voy a leer. Sé que debería, pero no sé, hay algo que no me deja. En algún momento recuerdo que sí lo empecé a leer, yo creo que fue en la secundaria o en la prepa, pero me acuerdo muy poco. O sea, sé de qué va, sé de qué trata la historia y todo, y, pero pues nada más. No, no estoy segura de si en algún momento en mi vida lo vaya a leer. De hecho, pues tanto Carlos Fuentes, pero también Gabriel García Márquez, él decía que si eliminaran todos los libros del mundo de habla hispana, de habla Ajá. hispanoparlantes, bastaría únicamente con el Quijote de la Mancha para volver a reconstruir la literatura en español. ¿Qué te puedo decir? Sí, no, o sea, de que es el libro más importante escrito en español, sin duda lo es. Pero, pues no, yo no siento eso de, debería leerlo. Muchachos, si ustedes ya lo leyeron, déjenos aquí en los comentarios, motívenme por favor a que algún día lea al ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha. Antes de que Hitler se volviera uno de estos personajes los más odiados que hemos conocido en la historia de la humanidad, pues fue un muchacho que estuvo en prisión, eso es alrededor de 1924, y estuvo en prisión porque intentó hacer o orquestó un intento de estado, de golpe de estado en Múnich. El caso es de que durante 8 meses él estuvo encarcelado. En realidad la pena para ese delito era cadena perpetua, pero pues por una amnistía y por algunas cuestiones más, estuvo únicamente 8 meses. En ese tiempo, él empezó a hacer un manifiesto que se iba a llamar 4 años de mentiras, estupideces y cobardía. Pero pues ahí estaba él detallando ya, así estaba haciendo los bosquejos de lo que era su ideología de la pureza racial y también estaba explicando sus ideas sobre la expansión alemana, su odio hacia los judíos, el comunismo y los masones. Entonces, bueno, mucho tiempo después ese libro se convirtió en lo que hoy conocemos como Mi Lucha y pues bueno, fue un gran éxito en su momento, después estuvo prohibido, de hecho actualmente en Alemania no está muy bien visto que una persona hable sobre Hitler o su ideología. Y pues, ¿por qué? Pues por todo lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial. Y no fue hasta 2015 que dejó de estar prohibido la venta del libro en Alemania. Así que, pues, Mi Lucha empezó a hacerse de sus primeros bosquejos tras la cárcel. ¿Quién diría, verdad? ¿Qué? ¿Quién diría que... Ah, te entendí que envidia y yo así. No, no, ¿quién diría? Este, hace tiempo vi una película que se llama Ha vuelto, está en Netflix y trata sobre Hitler. La verdad es que se me hace divertida y te muestra así como que cierto lado de Alemania, así como que sí, o sea, sí hicimos muchas cosas terribles, pero todavía entrevistan a los viejitos que en esa época estaban jóvenes y todavía traen ideas, bueno, o sea, digo, al final es una película, ¿no? Pero como quiera en esa parte todavía traen como que ideas medio de, pues es que nuestra idea no estaba así como que tan mal y se me hizo una película muy interesante. Es medio rara, pero pues sí la recomiendo. Cómica, tiene su libro. Sí, sí, Tiene un libro exacto. y hace mucho lo quería, pero en eso vi la película en Netflix y son de esas cosas que digo, bueno, prefiero ver la película. Sí, Me aburrió. sí, No la yo sí la terminé vi de ver. completa, pero
lo que me llamó la atención fue cuando entrevistaban a los viejitos, su opinión, porque es muy distinta de la opinión de los jóvenes que ya vienen con otra idea. Ellos siguen, los viejitos siguen con su mentalidad de nosotros estábamos en lo correcto. Claro, mira, lo que pasa es de que, pues, obviamente Hitler tenía un atractivo, tenía mucho verbo. Ahí, de hecho, siempre que daba un discurso, terminaba empapado en sudor de la energía que ponía en su... Y así fue como él se fue ganando adeptos. O sea, cuando él casi no era conocido o no tenía mucha gente que lo siguiera, en una ocasión entró a un bar donde estaban reunidos algunos miembros de un partido, y él tomó la palabra y empezó a hablar. Y habló de tal manera, con tanta energía, con tanto convencimiento y con tanta seguridad. O sea, igual terminó empapado, pero que salió de ahí, entró solo y salió de ahí como con 50 personas tras de él apoyándolo. No, creo que te había contado que hubo un discurso que hizo de 8 horas, donde cuando se quitó el traje, su uniforme, estaba, pero casi goteaba de sudor. Y pues ese fue el gran atractivo de Hitler, el verbo, la energía, su seguridad, y que mucha gente, muchos alemanes estaban hartos porque Alemania se estaba yendo Así es. a la quiebra, se estaba arruinándose. Y pues bueno, sin entrar en detalles. Él fue el líder que ellos buscaban, que necesitaban tal, sí, que ellos puedan ver que... Hace poquito en un podcast que estaban hablando de la quinta ola. Fue una dinámica que se hizo en una escuela de Estados Unidos, un maestro que estaban enseñando sobre los nazis y les preguntan, los alumnos, de que, pero es que cómo es posible que si hacían tantas cosas malas, la gente creyera que estaba bien. Entonces el maestro empieza a ponerles así como que, ok, hoy vamos a hacer así, así, así. Y empiezan a explicar todo el proceso de cómo, sin darte cuenta, ya estabas atrapado y lo que él te decía y las políticas que tenía te parecían correctas, que en una semana ya, o sea, era un grupo de 30 alumnos, al final de una semana ya tenían más de 250 personas que querían formar parte de ese grupo. Entonces, imagínense si en una escuela, en una escala tan pequeñita, pasó algo así, ahora en un país con un líder tan fuerte como era él y que te imponía tanto, y me pareció muy interesante. Ahí busquen después la quinta ola, porque es un caso muy, muy interesante. Hace como unos 30 años, 40 años más o menos. Aparte que mira, eran otros tiempos, era un tiempo donde había una ideología diferente, un pensamiento, una filosofía diferente, situaciones muy diferentes. Alemania, pues hay que estudiarles, hay que entender la historia de Alemania para saber de dónde viene este gran arraigo, este nacionalismo que desembocó en lo que fue el partido nazi. Entonces, una vez entendiendo eso, van a pues alcanzar más o menos a comprender el por qué Hitler tuvo el éxito que tuvo. Esa es una. Y dos, pues bueno, para los que no sepan, se trata de que un día de la nada Hitler revive, o sea, aparece en una Alemania de 2010. Entonces él se queda así como que, what the fuck, o sea, él se despierta pero con su uniforme, como cuando era el líder del partido nazi, todo, o sea, normal. Y de repente empieza a ver gente negra en la calle, judíos conviviendo con todo el mundo, no, o sea, una cosa que él se quedó así, ¿qué diablos está pasando aquí? Mujeres, no sé, de todo tipo, de todo, de chile, mole y manteca, empieza a ver en Alemania y se empieza a extrañar de qué está sucediendo. Entonces, él no captaba lo que le había pasado y mucho menos le costó, mucho más le costó mucho trabajo digerir que el mundo no era lo que él había esperado que fuese Alemania, al menos. Y posteriormente empieza a ir a programas de radio porque todo el mundo decía que era el doble de Hitler. Sí, pensaban que era un actor. Es el doble de Hitler, el doble de Hitler. Y él empieza a aprovechar este momento para empezar a dar su ideología, a hablar de su pensamiento y todo. Y bueno, véanlo y
ya dirán qué opinan. Y luego Digo, vuelven fue y nos desastroso comentan. lo que pasó, pero es parte de la historia y a lo mejor no nada más nos queda aprender sobre, ya, sí, los nazis, el holocausto, ¿no? Bueno, hay que ahondar en ese tema y decir, bueno, pero ¿por qué? ¿Cómo llegaron estas personas? ¿Qué es o sea, qué significa realmente el nacionalismo alemán? ¿De dónde nace? ¿Cuál es la historia de Alemania? ¿Cuánto les costó a Alemania tener su propia nacionalidad, su propio país, lo suyo, me explico? O sea, esta república que tanto quería formarse durante el siglo XIX, lo logra a finales del siglo XIX, entonces de ahí, o sea, el siglo XIX y la primera mitad del siglo XX fue una época de muchísimos, muchísimos cambios en Europa que vino a salpicar a Asia, América, etcétera. Entonces, si uno estudia esa parte, pues ya puede entender qué pasa ahí con el holocausto, con los nazis, con Alemania, etcétera. Y sobre todo la literatura que se empezó a dar en esa época, porque a través de la literatura también hubo mucha influencia, pero bueno, no es el tema actual. Después hablamos más a fondo de esos libros. Y, bueno, rapidísimo, hubo un autor, no recuerdo si fue Tolkien o Lewis uno de ellos que platican, es como un mito, no estoy segura, voy a investigárselos bien y los voy a decir, pero dicen que hubo uno de ellos que estuvo a punto de matar a Hitler en la Primera Guerra Mundial, pero que no lo mata. Por X o Y, no me acuerdo quién es, voy a buscar bien y luego les cuento. ¿No será que nos estás inventando cosas para llamar nuestra atención? Es posible, pero van a tener que ver todos los episodios y a lo mejor en el último les digo, ¿qué creen? No, era broma. Pero bueno, vamos con el siguiente autor. En el año de 1512, la familia de los Medici era la más importante que había en Italia. Acababan de volver al poder después de una batalla que tuvieron contra los Borgia. Cuando ellos vuelven, de las primeras cosas que hicieron fue quitarle su cargo a Nicolás Maquiavelo. Y cuando lo destituyen de su cargo, lo meten a la cárcel, lo torturan, lo apresan, lo tienen así de que ya lo odiaban porque lo acusaban de haber conspirado para quitar a los Medici y que estuvieran los Borgia. En esta época es cuando Maquiavelo escribe El Príncipe. Ya posteriormente es liberado unos meses después, gracias a la intervención del Papa León X. Pero pues los Medici lo traían de encargo. O sea, era, cuando vuelva, eres el primerito por el que voy a ir, casi, casi. No, a Maquiavelo lo leía en la universidad. Sí, en la universidad. Y me lo dejaron leer. Bueno, no me lo dejaron, pero de esas veces que en la carrera lo mencionan y todo, y pues a mí me dio mucha curiosidad y lo leí. Así que esa es mi única experiencia con Maquiavelo, leyendo El Príncipe. Yo no tengo ninguna, pero espero algún día leerlo. Es un tratado, El Príncipe es un tratado, y pues si quieres dormir mejor. No, lo que pasa es que nosotros lo veíamos pues, por la carrera, o sea, un tema específico. A ver si un día hacemos una lectura conjunta del Príncipe. Ándale, me parece una buena idea. Sí, bloquear, como el meme. ¿Qué te voy a decir? Hay una serie de los Medici, pero no sé, no estoy segura si abarca la parte donde apresan a Maquiavelo. Voy a checar y después les paso el dato. Otro dato que van a tener que esperar a ver si en alguno de los episodios les digo. Nos acordamos que lo íbamos a tocar. Así que no se pierdan ninguno. No, es que imagínate, haberte metido con esa familia. A mí me cambian los Medici. Fueron unos desgraciados, pero hicieron mucho por el arte. No tendríamos a muchos artistas, a muchos pintores de no haber sido por ellos. Así que, punto para los Medici. Muy bien. Y luego aparte si lo ves, el actor que hace no recuerdo cuál de los Medici es guapísimo. Así que otro punto para ellos. Vamos con tu siguiente autor. Otro autor que estuvo en la cárcel y se puso ahí un poquito ingenioso para regalarnos
algo de su arte, es el autor del retrato de Dorian Gray, Oscar Wilde. Estuvo en la cárcel, ahorita les voy a contar por qué, y ahí escribió De Profundis, que De Profundis en realidad no es una novela, sino una carta de amor. Esta la escribió dirigida a su amante Alfred Douglas, y pues bueno, en esa época Oscar Wilde estuvo condenado por indecencia y sodomía, y fue acusado nada más y nada menos que por el padre de Alfred Douglas, porque el padre era un hombre muy respetable en esa época, y pues dijo, ¿cómo va a ser? O sea, obviamente no iba a mandar a su hijo a la cárcel, pues mandó al amante de su hijo, pero en realidad no fue como que así nada más porque sí. Bueno, antes que nada, hay que aclarar que la sociedad inglesa del siglo XIX no toleraba nada la homosexualidad, aunque obviamente había muchos escritores que lo eran, pintores, músicos, y sí se sabía, pero pues bueno, el problema aquí es de que Oscar Wilde tomó una mala decisión porque denunció al marqués, al padre de Alfred, por calumnias. Entonces el padre de Alfred agarró y le dijo, ¿cómo me vas a mí a denunciar? Entonces, pues el padre le volteó, bueno, el marqués le volteó la tortilla y lo denunció a él por indecencia y sodomía, y pues fue que el pobre Oscar Wilde tuvo que pasar un tiempecillo en la cárcel, y pues al final de cuentas lo condenaron a realizar trabajos forzados, y pues bueno, también eso le valió el rechazo social, la humillación, y terminó muriendo pobre. Cuando Oscar Wilde había sido como que de las figuras principales de Inglaterra en esa época, porque era súper famoso, y terminar así, qué horror, qué triste. Pues es que ya te puedo decir, para que anda de peleonero, ¿qué más? Pues bueno, seguimos con tu segundo. El tercero. ¿Con tu tercero? Sí. Pues el último autor del que yo les voy a hablar que estuvo en la cárcel es Donatien-Alphonse François de Sade, mejor conocido por su título El Marqués de Sade. Ay, miren, ya con decirles el título, creo que es más que suficiente para que sepan más o menos de qué va la cosa. Él fue un escritor y filósofo francés del siglo XVI, pero era pues muy perverso, y ya sabemos todos que la palabra sádico proviene pues, de su nombre y su título. Creo que con eso, ya desde ahí ya sabemos más o menos cómo va la onda. Pero aparte, como él era dado a demasiados excesos y demasiadas perversiones, no nada más en las novelas, o sea, porque uno puede decir, bueno, solamente lo escribía. No, él también era muy dado a practicar todas esas perversiones. Él pasó 30 años en 11 preso, y fueron 11 cárceles distintas en las que él estuvo. Él sí se paseó por todas las cárceles que había en Francia, y estuvo cerca de 10, 11 años en la Bastilla. Estando en la Bastilla es donde escribe Justine y los 120 días de Sodoma. De hecho, este último de los 120 días de Sodoma lo dejó guardado como en un pergamino, en un huequito ahí de la pared, y hasta 1904 es que se encontró y fue publicado. Pero él era como que, güey, ¿sabes qué? Estoy en la cárcel, no puedo ir a un burdel, no puedo ir a darme la vida loca. No te preocupes, yo solito me lo invento. Así que él fue todo un caso, pero pues al final es innegable la importancia que él tiene en la literatura. Y aquí me acuerdo mucho a Morita, que empezó a leer al Marqués de Sade los 120 días de Sodoma sin saber qué onda. Yo he leído 2 o 3 libros de él, pero sí les voy a decir que con los 120 días de Sodoma, creo que llegué como al día 10 nada más. Y ya, o sea, fue como que dije, ya, hasta aquí, basta, ya no puedo seguir con esto. Y Justine y Juliette, esos dos sí los leí. Yo no he leído ninguno. Es que mi religión no me lo permite, me dicen que... Sí, es todo un personaje. O sea, no sé, digo, en mucha parte de lo que escribe era una crítica a la religión en ese momento, por cómo se daban las cosas, pero pues también
también, o sea, mucho era de lo que él criticaba y mucho era de lo que él practicaba. Es una combinación un poco loca. Sí, claro, como muchos escritores de antaño, siempre hacen esta crítica social a la doble Sí, moral, a todo este tipo de cosas, ¿no? Que sí, se exacto. daba y se sigue dando mucho. Entonces, pues, el Marqués de Sade dijo, pues, yo no voy a tener doble moral, yo voy a practicar todo lo que se me hinche Sí. la gana y pues bueno, y escribirlo para que el que no lo quiere hacer no se quede con las ganas de saber qué es. Que pasen los... Sí, sí, yo lo leí, no sé, tendría como unos 19 y la verdad es que cuando empecé a leer Con razón, eres todo un caso, Elisa. un demonio, diría mi mamá, niña demonio, pero, o sea, sí me quedé muy, muy impresionada por lo que te cuenta, pero entiendes también mucho del... No es difícil captar la crítica social que hace en ese momento, tanto a la religión como a las personas de un nivel económico muy alto, o de alcurnia. O sea, te das cuenta de que dices de que, güey, mira, o sea, puedes venir a traerme a quien quieras con el hábito de monja y te puedo asegurar que trae algún desastre por ahí psicológico también. La verdad es que sí Claro, no, es... bueno, es que cuántas cosas, no digo que ahora, pero sí en esas épocas, cuántas cosas, cuántas fiestas locas no se daban en las puertas del Vaticano, Ajá, de puertas para adentro, o sea, no digas de puertas para afuera, de puertas para adentro, cometida por los obispos, por los papas, por todo el mundo, o sí, sea, entonces eso es lo que él decía, o sea, porque tanto persinarse, si tienen a sus esposas, tienen a sus hijos, les heredan el papado, sí. En la serie de los Borgia es donde muestran mucho de esa parte, de cómo ellos tenían su esposa, su familia, como que, ay, todos saben que son los Borgia, que ellos son descendientes del Papa, pero vamos a seguir con nuestra, paramaya de que no, no nos podemos ver tan en público en los eventos religiosos porque tampoco queremos quedar mal. También vean la serie de los Borgia, está bien buena. No, también lean el libro de Mario Ah, Puzo de los Borgia. y Y luego seguir ven la serie. llevándolos por el mal camino. Eso es lo que pasa con Miguel Marqués. Sí, la verdad es que yo tengo debilidad por las series. Ya se dieron cuenta en el episodio donde hablamos de eso. Pero sí, digo, al final de cuentas, no les viene nada mal leerlo. Tal vez yo personalmente no recomendaría, sí, a todo el mundo leer los 120 días de Sodoma. Yo no lo terminé, o sea, no, neta, no llegué ni al día 15. Yo estoy segura que me quedé como por el día 10, porque sí hubo un momento en el que lees el de Justine o lees el de Juliet y dices, ok, pero ya en es como 10 rayitas más arriba. Para mí fue como 10 rayitas más arriba que los otros dos. Entonces, hasta ahí llegó mi experiencia. Ahí, creo que por ahí andan los libros y ahí se van a quedar. No creo que los vuelva a ver. Y Rodrigo en la noche con una lamparita leyendo. Ya sé, me lo va a leer mientras estoy dormida. Con mensaje subliminal. Sí. Como cuando yo no, Chandler se ponía los audífonos para ya dejar de fumar. Así. Bueno, ay, vamos con tu último autor. Cambiando drásticamente de lo que les había contado anteriormente, que era Hitler, vamos a pasar con una de las personas que ha pasado la historia como un símbolo de resistencia social pacífica, y eso es nada más y nada menos que Nelson Mandela. Pues bueno, él llegó a ser, antes de ser presidente, él es de Sudáfrica, estuvo en prisión durante 27 años, pero bueno, ¿qué fue lo que pasó? En los años 40, a Sudáfrica llega al poder un grupo nacionalista, pero racial, y ellos impulsaban el régimen de segregación racial, donde imponía la supremacía del hombre blanco. Mandela organizó una serie de movimientos de resistencia civil pacífica y pues durante 10 años estuvo luchando contra este movimiento que también se le conoce como el apartheid. Y pues a final de cuentas lo encerraron en la cárcel en esa época, en el 62,
y no vio la luz del sol sino hasta 1990. De hecho, en internet en YouTube pueden encontrar varios videos de Nelson Mandela, de su historia, de su liberación y finalmente cuando llega a la presidencia. Pero durante todo este tiempo, él estuvo escribiendo una serie de reflexiones donde abogaba por la paz, la unión y la solidaridad. Y todo esto está en un libro que obviamente escribió en esa época, que se llama Conversaciones conmigo mismo. Así que, pues bueno, yo creo que ese sí es un tema muy importante y es un libro que sí deberíamos de leer y cada vez urge más leer ese tipo de cosas. Sí. Oye, muy drástico tu cambio entre Hitler y... Así soy yo de drástica. O soy negro o soy blanco, pero no gris. No, pues quería así como que darle para todo tipo de nuestra audiencia, a nuestra audiencia racial y a nuestra audiencia racista y a nuestra audiencia normal. Entonces, yo les doy a todos ustedes para lo que gusten. Obviamente yo soy del lado pacífico, del lado de la unión, de la bondad, cosas así bonitas. Y Elisa es de las que lee el Marqués de Sade, así que... Definan ustedes. No, la verdad es que ha sido un buen recorrido. 6 autores importantes que todos los libros que hemos mencionado, los libros de estos autores han llegado en un punto de que han marcado etapas. En el caso del Marqués de Sade, de plano ya darle el nombre al sadismo. Con Dorian Gray ya platicábamos en el episodio pasado también de que tiene su síndrome. Don Quijote, que pues es el libro más importante en español. Y tiene su síndrome igual. Sí, también, tienes razón. Pero no se los vamos a decir, sino que hasta otro capítulo que tienen que ver todos los capítulos. No, hoy les estamos dejando así de que, ¿qué va a pasar? Y van a decir, ¿qué? Y también el libro de Hitler, el de Mi lucha. Yo no sabía que tenía un nombre diferente. Por eso cuando lo empezaste a decir, yo dije, yo tengo ganas de leer el de Mi lucha. Y luego dijiste, ok, sí es el mismo. Mandela, la verdad es que son todos muy, muy interesantes. Digo, son de distintos géneros, pero que todos les deberíamos de dar la oportunidad. ¿Te parece? ¿Tienes algún otro comentario sobre esto? ¿Cómo? Que si tienes algún otro comentario sobre esto. No, nada más que espero que les haya gustado y que vean que desde el encierro se puede ser uno creativo y pasar a la posteridad con un buen libro. De que sí tengo uno más. Hay otro autor que no estoy segura, creo que no escribió en la cárcel porque solamente estuvo poquito tiempo, pero creo que su historia es divertida. Y no quiero que se me vaya a pasar mencionar a Horacio Quiroga. Hace mucho que no mencionamos a este autor y él está... A ver, espérame. ¿Por qué se te hace divertida la Así soy yo. Acuérdate que leo el Marqués de Sade. Soy un demonio. Es lo más dramático que existe en la existencia de Horacio Quiroga. O sea, miren, pobre hombre, o sea, desde bebé todo le salió mal. Todo, sí. Hay un episodio donde, hay varios episodios donde hablamos de él, pero espero que después de que lo leamos, dediquemos un episodio especial a Horacio Quiroga, porque su vida es una tragicomedia, más o menos. Entonces, debemos hacer en un mes una lectura, pero por una parte de Horacio Quiroga y por otra Alfonsina Storni. Y estaría muy bien. Y estaría padrísimo. Sí, estaría con ganas. Ellos eran amigos, ¿verdad? Eran los que eran amigos. Bueno, Horacio Quiroga es un personaje, un escritor más bien, que mencionamos mucho la temporada pasada. Y él uno de sus mejores amigos se iba a batir en un duelo. Entonces Quiroga le dijo, no, güey, no vayas. Pero este hombre dijo, no, me deshonraron, o sea, creo que un editor había hablado mal de un libro que ese muchacho había escrito, algo así, un artículo de revista. Entonces este hombre va y Horacio Quiroga iba como su testigo. Entonces él dice que, ok, está bien.
te voy a acompañar porque eres mi amigo y porque me lo estás pidiendo, pero yo no estoy de acuerdo en que tú vayas a ese duelo. Y el de que, bueno, está bien, güey, no importa, acompáñame. Entonces, Horacio Quiroga está ahí con su amigo y cuando él empieza a checar las armas para ver que estén en buen estado, se le va un tiro y mata a su amigo que él quería evitar que se muriera. O sea, que no suena tan divertido, pero si lo piensan, sí, o sea, sí lo es. Sí me voy al infierno, me estoy ganando un lugar por allá. Pero la verdad es que es un autor que le pasaron muchísimas cosas. Estuvo en la cárcel porque lo acusaron de asesinato de haber matado a su amigo. Ya hasta que están en la cárcel, él es como que, güey, no, espérame. O sea, yo todo el tiempo quise evitar que mi amigo fuera a ese duelo porque yo no quería que él se muriera, yo no quería que lo mataran. Y yo solamente estaba checando las pistolas y pues fue un error, se me fue un tiro. Y de hecho los que estaban retando, bueno, a los que el pobre muerto había retado, ellos también dijeron de que fue un accidente, o sea, no fue que Quiroga quisiera matar a su amigo. Pero pues es un caso aislado que les quería contar ahorita que hablamos de escritores que estuvieron en la cárcel. Quiroga estuvo un rato mientras arreglaron esto y todos entendieron la broma cruel del destino con ese pobre muchacho y con Quiroga. Y ahora sí. El destino, pero en toda su vida. Sí, no hombre, van a ver que les va a encantar el episodio cuando hablemos única y exclusivamente de Horacio Quiroga. Y ahora sí, nos vamos al libro del mes. Sí. El libro del mes va a ser, del mes de junio, va a ser La mujer justa de Sándor Márai, del cual ya les he hablado incontables veces. Así que, pues bueno, les voy a decir más o menos de qué trata, leyendo obviamente la sinopsis. Y pues bueno, una tarde en una elegante cafetería de Budapest, una mujer le empieza a contar a su amiga cómo por accidente se entera de que su esposo estaba teniendo un romance, tenía un amante, pero nada más tenía un amante, sino que estaba realmente enamorado de ella. Y pues cómo ella se sintió frustrada, se sintió triste, porque intentó recuperarlo, intentó reconquistarlo, pero fue en vano. Al mismo tiempo, en la ciudad, en la noche, un hombre le cuenta a su amigo cómo dejó a su esposa por una mujer de la que estuvo enamorado por muchísimos años. Y pues bueno, todo pasó para casarse con esa mujer de la que estuvo enamorado y terminar, y que pues ella terminó el matrimonio. Más tarde hay otra mujer que le cuenta a su amante cómo se casó con un hombre rico, pero pues ese matrimonio había sucumbido ante el resentimiento y la venganza. Es así como tres personajes que son Marika, Peter y Judith empiezan a moverse como si fueran marionetas sin derecho a ejercer su voluntad. Pues bueno, este es el libro del mes, que es Sándor Márai y la mujer justa, del cual pueden quedar perdidamente enamorados al leerlo. Digo yo porque a mí me gusta Sándor Márai. Pero bueno, este libro lo pueden encontrar en lugares como Porrúa, como El Péndulo, El Sótano, y también lo pueden buscar en Mercado Libre. Así que pues no hay pretexto, es un libro barato, de menos de 200 pesos, que pueden conseguir en varias librerías. En Buscalibre también está disponible. ¿Barato? 180. Ah, está bien. Buscalibre.com. Hay dos ediciones, una de 180 y una de 400 y algo. La de 180, compren. Es esta misma que Sol tiene, que Sol les mostró. Y la hago así, apuntando a la pantalla. Son las de bolsillo, el de Salamandra, que lo encuentran de manera económica. El otro es la versión normal del libro, y pues bueno, es la misma cosa, solo que, pues bueno, creo que es pertinente comprar esta versión. Sí, ya es la primera semana que llevamos con ese libro. La verdad es que la semana pasada, en el episodio pasado, se nos pasó un poquito la onda de dar esta pequeña introducción de qué se trataba el libro, así que quisimos hacerlo como quiera para que sepan de qué va. Es un libro cortito, todavía se pueden unir perfectamente con nosotras y va a ser la lectura todo el mes de junio. Y es todo hasta aquí, ¿verdad? Por cierto, las personas, porque es una pregunta que nos hacen muchísimo, ¿qué pasa? ¿En qué consisten estas lecturas conjuntas?
hay dos maneras. Una es que, pues bueno, estén comentando en la cuenta de Instagram o nos estén dejando sus comentarios en la casilla de comentarios de aquí del canal de YouTube. La segunda es unirse al Booksta Club, que es a través de WhatsApp. Nos mandan a nuestro correo electrónico, que ahorita al final se los va a decir Elisa, nos mandan ahí en Instagram un inbox y nos dejan su número de teléfono para que los agregamos al club de lectura de WhatsApp. Así que hay esas dos formas. El mes pasado tuvimos la dinámica de que ya al final de la última reunión fue por Zoom y pues fue mucho más entretenido porque nos podemos ver nuestras bellas caras y platicar qué fue lo que nos había parecido. Hubo mucha información, hubo una excelente discusión, porque pues hacía como, hace rato les estábamos hablando de Hitler y los nazis, pues el mes pasado hablamos del libro de Hiroshima, que lo propuso Elisa, y pues fue excelente porque pues sí, la bomba de Hiroshima fue terrible, pero también todo lo que hicieron los japoneses durante la Segunda Guerra Mundial, que fueron, por así decirlo, los nazis del Oriente. Entonces, fue terrible también lo que ellos hicieron con los chinos y con gran parte de Asia. Así que hubo mucha lluvia de ideas, de información, de comentarios. De odio. Sí, la todo. verdad es que conforme hemos ido leyendo desde La guerra no tiene rostro de mujer y como que vas agarrando tus rachas de que en esta época odio a estos, en esta época odio a aquellos, pero al final de cuentas, y como bien dijiste, la guerra nunca deja de ser terrible, nunca deja de ser algo espantoso y que se cobran muchísimas vidas inocentes, pero pues aquí ahora sí que estamos agarrando de que ya vimos cómo fue la guerra vista desde las mujeres en Rusia. Ahora estuvimos viéndolo con el punto de vista de los japoneses desde el momento en el que la bomba cae. Ahorita vamos a tener una lectura diferente, pero después yo creo que vamos a volver a caer en algún libro que nos dé el punto de vista de algún otro de los países que estuvo involucrado en la Segunda Guerra Mundial. Yo no sé, pero yo propongo China, así que... Sí, ya salieron varios libros que han propuesto por ahí. Así que sí, anímense con nosotros, únanse al club de lectura. Si nos lo envían, si nos lo van a enviar por Instagram, su teléfono, que no se lo vaya a pasar para nada, mándenlo por mensaje directo. No nos lo vayan a dejar en los comentarios de las publicaciones o aquí en YouTube tampoco. Mándenoslo por privado y los agregamos. Esto ha sido todo en este quinto episodio. Quinto. No es cierto, es el sexto. Bueno, todo lo que decíamos quinto es el sexto. Sí, es el sexto episodio, discúlpenos. Tenemos tantas cosas en la cabeza. Pero bueno, ya saben que todos sus comentarios nos va a encantar leerlos. Los pueden dejar aquí en los comentarios en la parte de abajo del video. También nos lo pueden dejar en la publicación de Instagram, donde avisamos que ya subimos el nuevo episodio. Que no se les olvide que nos pueden escuchar en iVoox, en iTunes y en Spotify, además de vernos aquí. Pueden hacer las dos cosas, nos pueden ver aquí y después nos pueden escuchar. Y también nos pueden enviar sus comentarios en delectoralectorpodcast@gmail.com y en redes sociales nos encuentran como delectoralectorpodcast. Y creo que ya es todo. Muchas gracias por acompañarnos este martes. Que tengan bonita semana y nos vemos el sábado con una nueva recomendación. Bye.